para continuar con nuestra presentación, vamos a hacer ahorita una demo. Vamos a ver 4 puntos importantes en los que me quiero estar enfocando. Vamos a trabajar de estos 4 puntos, 2 van relacionados directamente con la parte de Azure como tal, en donde vamos a estar utilizando, es un algoritmo, un ejemplo muy sencillo que tiene una pequeña fórmula que vamos a estar utilizando para que nos demos cuenta cómo funciona Machine Learning. Vamos a ver qué opciones tenemos también con este mismo ejemplo, cómo lo podemos estar trabajando desde Machine Learning Studio, desde un web service, y después cómo se puede incorporar o cómo se podría incorporar para que posteriormente se pueda incorporar aplicaciones. Y bueno, ya estar hablando específicamente de Machine Learning, por ejemplo, sobre el tema de Power BI y una herramienta ya montada sobre Dynamics 365 for Sales, que se llama Social Engagement, que me permite hacer distintos tipos de análisis situacionales en cuanto a cada uno de estos puntos. Entonces, bien, para comenzar con nuestra demo, vamos a trabajar primero con la parte de Azure Machine Learning Studio. Entonces, bueno, lo primero que habíamos comentado es que vamos a estar trabajando con un cuaderno que es específicamente un pequeño ejemplo que vamos a estar utilizando, en donde prácticamente lo que estamos generando ahorita o lo que vamos a hacer es, mediante datos que contienen una fórmula, vamos a generar datos de entrada, vamos a generar datos de salida para que estemos más o menos alineados con que estamos hablando de un tipo de entrenamiento como tal supervisado. Si recuerdan, tenemos entrada y tenemos salida como tal. ¿Cuál es la fórmula que vamos a estar generando con los datos? Bueno, es muy sencillo. Vamos a tomar un número al cual le vamos a sumar un segundo número que va multiplicado por 2 y un tercer número que va multiplicado por 3. Eso lo vamos a estar almacenando en una fórmula. Entonces, si se fijan, yo aquí ya tengo prácticamente todo el código de lo que vamos a estar generando. Les platico rápidamente. Si se fijan, esta es la fórmula que nosotros vamos a manejar, que de alguna u otra manera ya también la tengo plasmada aquí para la generación de datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo primero en esta línea que estoy seleccionando aquí? Prácticamente lo que le estoy diciendo es que quiero generar, o que voy a estar generando, números aleatorios del 1 al 1000 y que quiero generar 100 líneas de estos números. Ya una vez que tengo esto, voy a estar generando esta lista, las voy a estar almacenando en 3 variables, A, B y C, y luego en una tercera variable que se llama OP, voy a estar almacenando precisamente el resultado de esta fórmula y los voy a imprimir. Hasta aquí prácticamente no llevamos nada de Machine Learning, pero estamos generando precisamente los datos que requerimos para poder estar trabajando o para poder estar manipulando toda la información que vamos a estar pasando a través de Machine Learning como tal. Vamos a ejecutar la impresión precisamente de este primer set de datos. Si se fijan, estamos generando 3 números que tienen ciertas características. Si nos vamos a eso y prácticamente aquí nos vamos a nuestra calculadora y seguimos nuestra fórmula, estamos diciendo que tendremos que sumar 996 más 2 por 46 más 3 por 733, que sería nuestro primer número y que nos tendría que dar un resultado de 2199. Entonces, si le digo que ejecutemos el siguiente comando, tenemos aquí ya, bueno, por ahí me falló, creo que el número 996, sí, ya está aquí. 3287 no le había dado enter, pero ya tenemos aquí precisamente la fórmula aplicada en este primer dato con estos 3 números, y estamos viendo que aquí me está generando el resultado de forma correcta. Así por cada trío de números que tenemos, vamos teniendo el resultado de nuestra información como tal. Si se dan cuenta, hasta aquí es una fórmula normal y todo esto. Ahora bien, aquí sí es muy importante explicarles. Obviamente, si yo quisiera generar un algoritmo que me calcule esta fórmula, pues definitivamente para todos aquellos que tienen experiencia en programación, lo que me estarían diciendo en este momento es, pues es muchísimo más fácil hacerlo en una fórmula. Sí, es correcto, es más fácil meter este tipo de datos dentro de una fórmula, pero creo que este es uno de los ejemplos más claros y más sencillos
para que se pueda ver la parte de cómo funciona Machine Learning. Entonces bien, ahora sí, en esta parte de código lo que estoy haciendo es generar ya con algunas librerías específicas el entrenamiento en base a estos datos que ya se llaman Train Input y Train Output, que son precisamente estos datos que tenemos aquí. Quiero entrenar el modelo para que me muestre la información de forma correcta como tal. Entonces bien, lo que voy a hacer es ejecutar esta parte. Probablemente por ahí va a marcar un pequeño error en donde me diga que las versiones de software no son compatibles. Se fijan, se está ejecutando. En ese momento no me marcó el error. En algunas ocasiones, si hay distintas versiones de algunas de estas librerías, puede llegar a marcar el error. Y bueno, ¿cuáles son los puntos que tenemos aquí? Nosotros ejecutamos esta parte, ya tenemos aquí con esta parte de código un modelo entrenado. Utilizamos regresión lineal. Si se acuerdan, lo que habíamos dicho, lo que habíamos platicado, es que todos estos algoritmos de regresión nos sirven específicamente para la predicción de datos como tal. Entonces, bueno, la idea de esto es que precisamente nosotros, mediante esta variable, podamos estar ejecutando alguna... podamos estarle pasando algún tipo de datos y que precisamente nos diga efectivamente cuál sería el resultado si nosotros pasamos este tercio de números como tal, cuál sería nuestro resultado. Si se dan cuenta, dentro de toda esta fórmula que yo tengo aquí, no hay un solo ejemplo que coincida con el 1, 2, 3, por ejemplo. Y si nos vamos a esta fórmula, sería 1 más 4 más 9, sería 5 más 9, serían 14. Entonces, pasando estos tres números 1, 2 y 3 aquí, el resultado que deberíamos estar esperando es un número 14. Y si se dan cuenta, yo en ningún lugar le estoy diciendo precisamente a este modelo o le estoy enseñando como tal esta operación específica. Entonces, bien, vamos a ejecutarla. Si se dan cuenta, ya dentro del outcome estamos obteniendo precisamente el resultado que estamos esperando, donde estamos pasando nuestros parámetros. ¿Y qué quiere decir esto? Que finalmente el algoritmo que nosotros definimos en este sentido o en este momento ya está con las características o ya entendió, ya está entrenado precisamente a que cuando yo le paso estos tres números, el resultado que me tiene que dar va relacionado con una fórmula. Si se dan cuenta, en este algoritmo que yo entrené aquí, en ningún lugar le estoy pasando una fórmula como tal. Inclusive yo lo único que estoy diciéndoles, te voy a pasar una tercia de números como tal, quiero que hagas una predicción específica sobre estos números y quiero que me regreses el resultado. De tal forma que si yo le doy aquí 10, 20... y 30, por ejemplo, lo que estaría esperando sería, por ejemplo, obtener el número 140. De la misma forma, si se dan cuenta, yo tengo aquí puros números enteros. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le pongo aquí 1.1, 2.1, por ejemplo, y 3.1 y volvemos a ejecutar esta línea de código? Si se dan cuenta, a pesar de que yo a ese algoritmo no le enseñé y no le dije cómo trabajar con números decimales, tiene la capacidad de adaptar y de manejar la información y precisamente entender qué es lo que se tiene que hacer con estos números para poder estar enviando la información de forma correcta. Esto lo hicimos con un pequeño set de datos. Prácticamente aquí lo que le estoy diciendo es que no quiero generar más de 100 instancias. Esto es un ejemplo, como les digo, muy sencillo, es de muy fácil deducción porque los datos son muy claros. Prácticamente, bueno, yo ahorita se los enseño en el otro algoritmo, que es prácticamente lo mismo, pero desde otro punto de vista. Lo que estamos obteniendo precisamente es cómo la máquina, de los datos que tenemos aquí, aprende a resolver los problemas que nosotros le estamos mandando. Entonces, es uno de los puntos importantes para lo que nos sirve directamente la parte de Machine Learning como tal. Ahora bien, tenemos varias opciones en donde, por ejemplo, yo puedo crear experimentos. Si se fijan, tengo aquí uno que va relacionado directamente con una parte que dice datos sintéticos. ¿A qué se refiere esta parte de datos sintéticos? Si yo me voy a una hoja de Excel aquí que ya tengo previamente preparada, se van a poder dar cuenta que la información que tenemos es exactamente la misma. Tenemos aquí tres variables, tres columnas A, B y C.
en donde se está generando un número aleatorio del 1 al 1000. Prácticamente estas tres columnas tienen lo mismo y la columna de resultado es exactamente la misma fórmula. Le estoy diciendo que el primer número se va a sumar a la multiplicación del segundo por 2 y se va a sumar a la multiplicación del tercero por 3 y me está dando este resultado. Prácticamente toda esta información que tengo aquí, yo lo que hice fue convertirla a un archivo de tipo CSV que ya tenemos aquí, que ya queda en un formato de datos. Aquí viene precisamente las tres entradas y el resultado como tal. Aquí ya está esta información y esta información como tal lo que yo hice fue subirla específicamente a este dataset, que es el archivo de tipo CSV que estamos hablando, y posteriormente lo que hicimos o lo que hice en este caso fue crear un experimento en donde le paso este dataset. Nuevamente le paso un algoritmo de regresión lineal. Si se dan cuenta, esto va más enfocado a la parte visual. En lugar de tener código y estar programando, estoy manejando esto de manera visual. Aquí hay un punto importante que quiero comentarles, en donde estoy dividiendo este set de datos que yo tengo aquí arriba, lo estoy dividiendo en dos sets de datos. 75% para datos de entrenamiento y el 25% restante va específico para lo que son datos de pruebas que posteriormente me van a permitir evaluar el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo aquí por ejemplo puedo visualizar cuáles son mis datos. Si se fijan, aquí vienen las tres columnas, ABC, el resultado, y aquí viene toda la información, que es lo que estoy utilizando como entrada. De este lado, si yo me pongo a visualizar la información, tengo 239 registros con 4 columnas, que representa el 75% de mis datos, y de este lado tengo 80 registros, perdón, con 4 columnas, que representa el 25% restante de mis datos, que es lo que yo estoy utilizando para entrenar. Estoy utilizando este modelo. Aquí es donde yo estoy justamente entrenando mi modelo como tal, en donde le estoy diciendo que tengo 3 columnas y la columna a la cual quiero predecir el resultado es la columna res, y aquí en esta última columna es donde estoy evaluando el modelo como tal. Entonces, si aquí nosotros nos vamos a la parte de la visualización, si se dan cuenta, viene toda la información, vienen todas las columnas, cómo debería de estar o cómo está trabajando precisamente toda esta información. Y por último, una evaluación del modelo, de cómo está trabajando. Si se fijan en esto, que es muy preciso, pues prácticamente no existen errores cuando estamos hablando de una gran cantidad de datos y una gran cantidad de puntos específicos. Pues sí, definitivamente aquí vamos a tener algún número de error. ¿Por qué? Por la gran cantidad de datos y porque luego pueden existir casos que definitivamente no coincidan, y esto es normal. Es muy raro que, por ejemplo, en este caso tenemos un coeficiente de determinación del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente, y les digo prácticamente porque y ahorita vamos a ver el punto importante, dice que este modelo es eficaz en un 100%, aunque si yo agarro este mismo modelo y ya lo convertí aquí en un servicio web que puede ser trabajado, que puede ser explotado directamente desde Azure, que ya está dado de alta aquí precisamente, este mismo servicio web, si yo le digo con estos tres datos, quiero que me mandes el 1, 2 y 3, que ya sabemos que representa el número 14, si yo lo ejecuto, si se dan cuenta, efectivamente yo tengo aquí el número 14, pero me está dando por ahí un remanente. ¿Qué quiere decir esto? El algoritmo está funcionando correctamente, pero aquí lo que me está diciendo este pequeño remanente es que necesito tener todavía una cantidad mayor de datos para que este algoritmo pueda ser 100% preciso, a pesar de que me había marcado originalmente que el coeficiente era del 100%, este pequeño remanente todavía me está indicando que necesito tener una mayor cantidad de datos y que requiere probablemente un ajuste dentro de lo que es el algoritmo de regresión lineal que estoy utilizando para llegar al 100%. La realidad de esto es que este tipo de algoritmos normalmente tienen
un porcentaje entre el 90 y el 95%, probablemente, y dependiendo de la cantidad de datos, habrá algunos que puedan llegar a ser tan bajos como el 60 o 65% de precisión o de especificidad en cuanto a los números que están regresando. Pero bueno, el punto importante aquí es que podemos estar manejando nuestros algoritmos ya sea por código, que estén específicamente instalados en un servidor on-premise, que estén generados probablemente en un servicio web como el que tenemos aquí, que se encuentra ya configurado en Azure y que puede ser explotado por cualquier aplicación, que podemos tener en una aplicación en Azure, que podemos tener en una aplicación en un servidor on-premise o en un servidor también específicamente en Azure. También, por otro lado, tenemos distintos tipos de información que nosotros podemos manejar. Normalmente dentro de la parte de Power BI, si se fijan aquí, nosotros podemos tener distintos tipos de gráficas en donde prácticamente aquí tenemos nuestros datos normales, que son las tablas o los sets de datos que podemos estar manejando en cualquier reporte de Power BI. Pero uno de los puntos importantes es que yo puedo integrar todos los algoritmos de Machine Learning dentro de los gráficos que yo utilizo en Power BI. Por ejemplo, aquí yo lo que tengo es una comparativa, por ejemplo, entre ingresos, precios, inventarios, descuento, margen de utilidad y unidades de producto como tal. Y si se fijan aquí, yo lo que tengo es un script en otro tipo de lenguaje de programación. El que habíamos visto primero era Python. Este es un lenguaje de programación que se llama R, que está muy orientado a toda la parte de análisis de información, estadística y también Machine Learning como tal. Entonces, si se dan cuenta aquí con este pequeño script que yo tengo de Machine Learning, puedo estar generando gráficas ya específicas o directamente dentro de las visualizaciones que yo pueda generar en Power BI y comparado con otras visualizaciones que son específicas de lo que son los datos como tal y únicamente es visualización. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es que puedo ir incorporando precisamente todo este tipo de datos. Por ejemplo, aquí prácticamente todo esto son visualizaciones normales que yo pudiera tener directamente en Power BI, pero aquí es donde yo puedo ir incorporando cada uno de estos scripts a nuestras gráficas en particular de Power BI como tal. De la misma forma podemos estar manejando esto, pero aquí lo que me interesa mostrarles es precisamente, ya estamos utilizando análisis predictivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos una base de datos con nuestras visualizaciones normales dentro de Power BI. Toda esta información puede venir del análisis de nuestras ventas, de nuestro retail, o específicamente pueden venir de alguna base de datos o alguna aplicación en particular. Y si se fijan, ya todo este pronóstico viene toda nuestra gráfica, toda nuestra información de ventas o de ingresos como tal durante los años 2013 a 2017, y a partir de 2017 es precisamente esta línea en color rojo, cuál es el pronóstico de ventas que estoy haciendo o que debería de tener en base a la información de los años previos. Si yo selecciono sobre esta gráfica nuevamente, nos podemos dar cuenta que aquí ya tenemos el script integrado. Prácticamente lo que yo estoy haciendo es integrar la parte de Machine Learning a una visualización de Power BI que posteriormente se puede subir a un sitio como tal y que puede ser visualizada directamente desde internet y desde cualquier dispositivo móvil. Puede ser un teléfono celular, puede ser una tableta, puede ser una computadora o puede ser alguna herramienta que nos puede estar ayudando a visualizar la información en ese sentido. Y bueno, por último, para continuar con nuestra demo, les quiero enseñar precisamente la herramienta ya de la aplicación precisamente de Machine Learning sobre, es una combinación de Machine Learning con Power BI, con Dynamics 365 for Sales, en este caso CRM, en donde lo que hicimos fue configurar, es un escenario ficticio. Prácticamente lo que estamos haciendo es configurar tres categorías que son productos, competidores y campañas de marketing como tal. ¿Qué es lo que me está dando esto? Bueno, de inicio de la información general
yo puedo tener en base a toda esta configuración que tengo, es importante mencionarles que toda esta configuración va relacionada directamente a lo que son redes sociales. Estamos incluyendo blogs, estamos incluyendo Twitter, estamos incluyendo foros, estamos incluyendo YouTube, por ahí algunas noticias. Y en base a la configuración que nosotros hicimos de productos, por ejemplo, lo que estamos buscando es ver los comentarios que se han realizado en redes sociales durante los últimos 30 días. Si se dan cuenta, tenemos alrededor de 18,000 mensajes que han sido analizados. De esos 18,000 mensajes en general, les puedo decir que 26.15 son comentarios positivos. En este caso, 69.02 son comentarios neutros y por el otro lado 4.82 son comentarios negativos. De la misma forma puedo ver la ubicación de cada uno de los comentarios en todo el mundo como tal, las frases que se están utilizando, los temas de búsqueda y sobre todo los idiomas que se han estado utilizando. Inglés, español, alemán y por ahí también mensaje en turco. Entonces bien, ¿qué es lo que yo puedo hacer con toda esta información? Bueno, definitivamente uno de los puntos que más me interesaría, por ejemplo, ya es hacer este análisis precisamente de sentimientos. Quiero ver cuáles son los comentarios negativos o las frases negativas que se han ido generando en base a todos estos comentarios. Si se dan cuenta, bueno, dentro de las palabras o frases negativas importantes viene precisamente toda esta información relacionada con estos puntos. Podemos ver, por ejemplo, en dónde se han originado estas frases negativas. Si se dan cuenta, aquí lo que me está indicando la gráfica es que 813 frases negativas se han generado, que es un 90%, vienen de Twitter, las demás vienen de algunos blogs, algunos vienen de YouTube y por último algunos vienen de algunos foros en la red. ¿Quiénes son los principales autores de estas frases que han tenido de alguna u otra manera alguna incidencia negativa como tal? Entonces, con esta información nosotros podemos ir viendo cuál es el volumen precisamente de cada uno de estos puntos o de cada uno de estos tópicos e inclusive ir viendo precisamente de dónde se están generando específicamente todos estos mensajes. Entonces bien, vamos aquí a regresar a nuestra pantalla principal, podemos ir a la parte de conversaciones en donde podemos precisamente ir viendo cuál es este historial de nuestras frases, por ejemplo, cuáles son las frases que se han ido generando en Twitter, las opiniones que tenemos precisamente, una gráfica precisamente de este historial o de cada uno de estos comentarios, por ejemplo, por fecha. Si se dan cuenta, por aquí veníamos con bastantes comentarios positivos, pero en un punto en particular, que fue específicamente el 7 de febrero, por alguna razón, tuvimos más comentarios negativos que comentarios positivos. Entonces, bueno, podríamos explorar un poco más cuál fue esa situación, por qué estamos tendiendo a tener justamente todos estos comentarios negativos y, si se fijan, específicamente poder explorar cuáles son estas fuentes, de dónde vienen, de qué ciudades. Por ejemplo, ahorita hice un drill down para la parte de Estados Unidos, ver aquí en qué ciudades se están generando cada uno de estos mensajes y definitivamente llegar a entender cuáles son los puntos o cuáles son las características de cada uno de estos puntos. Lo podemos ver de la misma forma por ubicación. Podemos llegar a nuestro mapa, ver de dónde se están generando cada uno de nuestros comentarios y podríamos llegar inclusive a nivel de ver cada uno de estos orígenes como tal. Entonces, bueno, existen muchas opciones en donde podemos estar manejando precisamente toda esta información, en donde podemos ir viendo precisamente cuáles son cada uno de estos comentarios, cómo se van manejando cada uno de estos puntos importantes como tal y hacia dónde van específicamente generados cada uno de estos puntos. Entonces, bueno, ya por aquí tenemos un mapa de opiniones que vamos a estar abriendo. Si se dan cuenta, prácticamente, bueno, ahorita que termine de cargar toda la información, lo que vamos a tener es precisamente una relación que va directamente específica a cuáles son estos comentarios de tipo negativo y cuáles son estos comentarios de tipo negativo
que se han ido generando. Vamos a darle aquí que nos den. Ok, aquí no tenemos ahorita porque nada más está por filtro a las últimas 24 horas. Bueno, no lo vamos a poder ver aquí porque no tenemos información de las últimas 24 horas, pero sí tenemos información, déjenme ver, no lo puedo extender aquí, pero sí tenemos la información de los últimos días en cuanto a cada uno de los puntos o en cuanto a cada una de las características que se van dando dentro de cada uno de estos mensajes. Entonces es muy importante el que con toda esta información nosotros podemos ir navegando y nosotros podemos ir analizando cada uno de los mensajes que vamos recibiendo en una campaña, que por ejemplo hagamos específicamente en Twitter, para ver cuáles son esos mensajes, hacia dónde van dirigidos, qué características tiene, cuáles son los temas de búsqueda. Por ejemplo, aquí yo ya tengo una campaña definida, pero para poder llegar a tener claridad en ese sentido de toda la información que nosotros vamos manejando específicamente con esta herramienta. Entonces, bien, prácticamente con esto nosotros estamos terminando lo que sería la presentación. Nada más, antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, lo que me gustaría es comentarles, nosotros dentro de Lazo Consulting como tal, tenemos precisamente servicios que les pueden ayudar a identificar este tipo de información, cuáles son los algoritmos, generar o desarrollar aplicaciones que les pueden ayudar a identificar la información, a generar reportes, a encontrar tendencias, a hacer análisis predictivos precisamente sobre la parte de Azure, con la parte de Machine Learning, tener esta información directamente con servicios, por ejemplo, locales que sean on-premise, no necesariamente que estén en Azure o que pudieran estar de alguna u otra manera interconectados con Azure, y también poder estar explotando información de aplicaciones empresariales como puede ser Dynamics 365, algún CRM, Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics AX, Dynamics GP o alguna herramienta de ERP en donde se tenga esta información para poder explotar y para poder identificar de una forma directa o de una forma específica cuáles son las necesidades y cuáles son los puntos de información que podemos estar explotando directamente con los datos que tengan específicamente. Y bien, para cerrar me gustaría abrir precisamente el foro para comentarios, algunas preguntas. Si ustedes revisan dentro de la sesión como tal, tienen una pestaña en donde pueden estar trabajando con la parte de preguntas y respuestas. Pueden estar escribiendo o enviándonos sus preguntas por ahí y estaremos contestando durante los próximos minutos estas preguntas. Ok, tenemos por aquí una pregunta. Precisamente lo que nos están comentando es, en el ejemplo de la campaña de Twitter, se analizaron todos los comentarios. Fue muy tardado. Sí, efectivamente en el tema de la campaña de Twitter están considerados lo que eran 18,000 y tantos comentarios. El tiempo, obviamente, conforme se va ingresando toda esta información, pues obviamente se va creciendo la base de datos, se va identificando todo este punto. Esta campaña o esto se realizó durante los días pasados, prácticamente durante el mes pasado. Toda esta información o los 18,000 registros se juntaron aproximadamente en un periodo de 2 semanas. Y obviamente dentro de estos puntos precisamente, ya una vez que se juntó toda esta información, se va realizando el análisis una vez que va entrando la información. Es decir, ya la gráfica que nosotros vimos es prácticamente nada más la información procesada, pero conforme va entrando la información y conforme se va leyendo la información directamente de las redes sociales, se va procesando y se va clasificando de manera automática. Tenemos otra pregunta que dice: hola, si yo tengo mi infraestructura en otra nube diferente a Azure, ¿puedo utilizar esta herramienta? Bueno, definitivamente si se tiene la infraestructura en otra herramienta, hay soluciones. Se puede trabajar con una infraestructura de forma local, en donde se pueda explotar toda la información. Se puede estar trabajando con todo
con todos los datos como tal se puedan estar procesando en infraestructura local y posteriormente mandar la información a datos que existan específicamente en otra nube. La recomendación obviamente sería estar trabajando específicamente con Azure, que estaría prácticamente toda la información integrada como tal. Ok, tenemos otra pregunta por ahí que dice: ¿cómo me entrega Machine Learning la información? ¿En forma de reportes? Bueno, definitivamente la información de Machine Learning son datos como tal. Dentro de los puntos importantes que tenemos que estar considerando es esa información que nosotros recibimos como datos, que pueden ser texto, puede ser CSV, puede ser cualquier otro tipo de dato como tal. Se tiene que procesar, y una vez procesada se puede mandar mediante un reporte, se puede mandar mediante un servicio web, se puede entregar de distintas maneras precisamente para tener la información concreta o darle la presentación correcta que en este momento requiere el cliente para poder estar mostrando su información como tal. ¿Cuál es el tiempo aproximado de implementación de esta herramienta? ¿Cuáles son los puntos más importantes a considerar para una implementación? Bueno, definitivamente el tiempo de implementación depende de la cantidad de información que se tenga y de la cantidad de procesos que se quieran estar utilizando o se quieran estar automatizando mediante esta herramienta. Dentro de los puntos más importantes que se tienen que considerar para esta implementación, definitivamente es que se debe de contar con los datos, o se debe de contar con la información necesaria para que los algoritmos puedan funcionar. Si recuerdan, dentro de los ejemplos que estábamos viendo, el primer ejemplo en donde generamos 100 líneas como nuestro dataset, logramos tener el resultado esperado porque es algo muy preciso. Una fórmula matemática es muy clara en ese sentido, entonces es muy sencillo lograr entender este punto. Ya hablando de datos reales, en donde las características de la información pueden variar mucho o pueden llegar a ser muy diferentes, si la recomendación es tener un set de datos muy grande o lo más grande posible, precisamente para poder tener los mejores resultados. Forma contraria, lo que se tiene que hacer es comenzar a construir, si no contamos con todos los datos, comenzar a construir específicamente estos datasets como tal, y ya que tenemos este dataset, irlo manejando en el esquema de entrenamiento o refuerzo de entrenamiento como tal, para que cada vez nuestros datos vayan siendo más precisos. ¿Qué quiere decir esto? Si no contamos con un set de datos lo suficientemente grande, podemos implementar Machine Learning, comenzar a trabajar con los resultados, irlos afinando precisamente conforme vamos obteniendo estos resultados, y por último, ya una vez que tenemos el resultado como tal, definitivamente lo que necesitamos hacer es comenzar a generar más datos, aprovechar estos datos que se van generando e ir reentrenando precisamente nuestro algoritmo, nuestro modelo, y una vez que este quede completamente reentrenado, pues definitivamente ya tener la claridad de cómo se van generando estos datos. Esos serían los puntos más importantes que se tienen que considerar. Tenemos otra pregunta que dice: ¿qué otras características o servicios tiene Azure? Como procesamiento de lenguaje natural o computer vision, visión por cómputo. ¿Cuál es el costo, aproximado de Azure? Bueno, definitivamente aquí hay puntos que son muy variables. Para la primera pregunta que necesitamos es, dentro de las características específicas o importantes que estamos manejando en Azure, el punto número 1, adicionalmente a la parte de Machine Learning, podemos estar generando la parte de servicios web, podemos tener aplicaciones web, prácticamente todo el servicio, inclusive CRM y ERPs, todo el servicio empresarial lo podemos tener montado directamente en Azure. La ventaja de tener todo montado ahí es que la interconexión prácticamente es de manera natural, no se requiere tener algún tipo de gateway o algún tipo de conexión que se tenga que estar realizando para poder manejar toda la información de cada una de estas aplicaciones. En este caso, esto no quiere decir que forzosamente estemos atados a trabajarlo todo directamente
desde Azure. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener una nube híbrida en donde algunos de los servicios estén específicamente montados sobre Azure, algunos de los servicios estén montados específicamente on-premise, es decir, en nuestros servidores locales, y hacer una combinación precisamente de cada uno de estos servicios. Y la tercera opción sería tenerlo todo directamente on-premise. Obviamente aquí lo que sí se requiere es tener una infraestructura mucho más grande, la cual pueda en algún momento ser escalable en base y que vaya relacionada directamente a cómo va creciendo nuestra información y cómo van creciendo nuestros datos. En cuanto al tema de procesamiento del lenguaje natural o computer vision, sí, definitivamente en la parte de Azure ya existe una serie de APIs que están prediseñadas, inclusive que ya están preentrenadas, las cuales se pueden utilizar precisamente para estos procesamientos de lenguaje natural como tal. Hay algunos idiomas considerados para estos procesamientos, está inglés, español, me parece que está alemán, y por ahí otro lenguaje que en este momento no recuerdo. Obviamente se van reentrenando constantemente, pero ya es un set de datos muy específico. Si se requiere algún tipo ya directo de lenguaje como tal, pues bueno, ya se tendría que estar generando, se tendría que estar utilizando probablemente esta API o generar un servicio específico de lenguaje con nuestro set de datos para que se adecue específicamente a nuestras necesidades. Todo esto que existe en Azure son algoritmos preentrenados que tienen ciertas características. Y por último, ¿cuál es el costo aproximado de Azure? Bueno, depende de la cantidad tanto de información que se vaya a estar subiendo en Azure o la cantidad de servicios que se vayan a estar manejando. Esto inclusive puede ser para temas de desarrollo, una cuenta y pocos datos. Prácticamente podría decirles que tenemos cuentas, o sea, Microsoft tiene cuentas que se utilizan de manera gratuita o que tienen información limitada, que son de forma gratuita, o se pueden tener set de datos tan pequeños que cuesten 10, 15 dólares mensuales, o podemos estar hablando de sets de datos tan grandes y con información tan compleja que pudiéramos estar hablando de los 15,000, 20,000 dólares mensuales, pero todo depende directamente de la información que se esté manejando. Yo creo que al parecer ya no tenemos más preguntas, entonces bueno, no me resta más que agradecerles su asistencia al webinar. Si tienen alguna duda, bueno, nos pueden contactar directamente al correo electrónico contacto@lazo-medioconsulting.com o directamente a mi correo leopoldo.lara@lazo-medioconsulting.com. Con mucho gusto podemos estarlos ayudando a resolver sus dudas, apoyarlos en proyectos, y al final del webinar o durante el transcurso del día les estarán haciendo llegar una encuesta de satisfacción. Les solicito y me gustaría mucho que pudieran darnos su retroalimentación en cuanto a este webinar, los temas que se trataron, principalmente si tienen algún tema relacionado con Machine Learning, probablemente con la integración de Machine Learning con CRM, que bueno, ahorita vemos un ejemplo, con AX o con Dynamics 365. Estaría muy interesado en saber cuáles son sus inquietudes, y por favor, bueno, les pido que nos ayuden con esta encuesta, tanto para calificar conocimiento, qué les pareció el webinar, el tema, y si tienen algún punto en particular que quisieran estar tratando en futuros webinars, también se los agradecería. Muchas gracias por su asistencia, que estén muy bien. Buena tarde.